Buen día, con mi compañero Santiago Pérez y yo, Diana Guzmán, vamos a hablarles acerca de la fisión de átomos de plutonio. Como tal, esta exposición la dividiremos en varias partes, de las cuales son la introducción, los propósitos y objetivos, la fisión nuclear, historia del plutonio, núcleo del demonio, simulador y por último las conclusiones. Las preguntas están preparadas para la clase, pero no las podemos hacer. Primeramente, pues vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Vamos a ver tanto la fisión nuclear como historia del plutonio. La fisión nuclear, así a grosso modo, es cuando un átomo pesado se divide en dos o más partes. Y el plutonio es un elemento radiactivo con aplicaciones cruciales en la energía nuclear. Como objetivos para esta exposición, tenemos el explicar y dar a entender qué es la fisión de átomos y cómo se aplica esta al elemento de plutonio. También dar a conocer la historia de aplicaciones del plutonio en varios contextos, ya que esta ha sido bastante controversiva. Por último, evaluar los riesgos que se enfrentan frente al manejo del plutonio gracias a su alta reactividad y su mal uso. Bueno, les voy a explicar la fisión nuclear. Como les dije, la fisión nuclear pues, va a ser una reacción en la que el núcleo se divide en dos o más partes. Este proceso libera energía tanto en radiación o calor. Esto se da cuando a un núcleo se le choca un neutrón. Este neutrón lo que hace es que el átomo llega a un punto crítico y se divide en dos. Para poder hablar de la historia del descubrimiento del plutonio, debemos empezar por la historia de la fisión como tal. El físico estadounidense de origen italiano Enrique Fermi logró realizar por primera vez la fisión en 1934, pero esta reacción no se consolidó sino hasta 1939, cuando los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann anunciaron que habían podido fisionar núcleos de uranio bombardeándolos con con neutrones, perdón, de como tal, el plutonio se descubrió gracias a la fisión de núcleos de uranio con neutrones. Eh, y se identificó que el plutonio 239, que es un isótopo del plutonio, es fisible, lo cual significa que puede mantener una reacción en cadena. Como tal, durante la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento sobre la fusión se aplicó en el desarrollo de armas nucleares mediante el proyecto Manhattan, el cual culminó en el bombardeo de Hiroshima-Nagasaki en 1945. Después de toda esta catástrofe, se empezó a utilizar para bienes civiles, como para la creación de energía eléctrica, lo cual llevó a la construcción de reactores nucleares en la década de 1950. También es importante aclarar el término de isótopo. Isótopo es una variación de un elemento, el cual va a ser un isótopo pues, fisible. Fisible lo que quiere decir es que va a ser capaz de realizar fisión nuclear en cadena. Ahora, para hablar más del protonio tenemos que nombrar el núcleo del demonio. El núcleo del demonio es el nombre que se le dio a una masa subcrítica de aproximadamente unos 6 kilogramos, el cual estuvo involucrado en dos accidentes que dieron lugar en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos. El primero fue el científico Daglian, el cual estaba experimentando con la masa, rodeándola con ladrillos de tungsteno. Esto lo que hacía, los ladrillos actuaban como un reflector de neutrones para que al chocar con los ladrillos volvieran otra vez a la masa y chocaran con los núcleos y así se produciera una fisión en cadena. Es, eh, el problema es que él tuvo el error de dejar caer un ladrillo en esa masa y eso lo que hizo fue llevarlo a un punto muy crítico en el cual pues, se activó mucha energía y pues, se presentó en forma de radiación. Ese científico pues recibió una dosis muy letal de radiación y murió. El segundo, que era realizar un experimento bastante parecido, pero lo que hizo fue, como ven aquí en la foto, es utilizar como una semisfera de berilio para lo mismo que actuara como un reflector de neutrones, pero solo lo tenía sostenido con un destornillador y no podía esta tapita tapar toda la masa. Sin embargo, cuando estaba teniéndola, se le resbaló el destornillador y la tapó y se activó otra vez, se llegó a un punto crítico y volvió a recibir una dosis letal y ambos murieron. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación del simulador. Para el simulador no pudimos encontrar uno del elemento del plutonio, sin embargo encontramos el uranio, que son bastante parecidos ya que ambos son elementos radioactivos. Entonces primero voy a explicarlo y pues hacemos el experimento. Actúa como una pistola, como un disparador de neutrones. Y ese pues va a ser el núcleo del uranio en este caso. Como les dije anteriormente, el neutrón va a chocar al núcleo y esto va
hacer que este se divida en dos, como vamos a ver a continuación, que se divide en dos. Ahora, algo muy importante es la reacción en cadena. Esto ocurre cuando hay muchos núcleos. Eso, lo que sucede es que al haber tantos, al dividirse, van como soltando neutrones y esos neutrones van chocando a otros núcleos y así sucesivamente se van dividiendo todos y pues produce la fisión en cadena, como vamos a ver ahorita. Voy a ponerle más para que se note más. Van disparando neutrones y van chocando con otros núcleos. Y esa es la fisión en cadena. A continuación vamos a mostrar una forma de representar gráficamente el proceso de fisión. Acá podemos ver un 239 Pu, que esto lo que hace es representar el isótopo de plutonio que se va a utilizar en la fisión. Y ese 1N significa, pues, o bueno, representa un neutrón. Se representa en suma, ya que estos como tal, pues se podría decir que se fusionan, porque el neutrón impacta contra el núcleo del plutonio. Esto da como resultado productos de fisión, los cuales son trozos del núcleo más pequeños que se dividen por todas partes. Como tal, al realizarse la fisión, se liberan varios, o bueno, más neutrones como tal. Ese 2.9 que se ve ahí representa el número de neutrones aproximado de los que se liberan. Como tal, al momento de explotar el núcleo, se genera una gran cantidad de energía en forma de radiación o de calor. Esta energía se puede ver representada con el 198.5, que es más o menos el número de energía que se libera calculada en megaelectrovoltios. A partir de todo lo que dijimos, podemos decir las siguientes tres conclusiones. Podemos concluir que la fisión de átomos es una forma de energía muy potente y muy viable, pero también esta representa varios riesgos debido a su potencial destructivo y a su alta radioactividad. También podemos decir que el uso de plutonio ha estado muy metido en controversias debido a su potencial destructivo. Sin embargo, esto sigue siendo un componente muy clave en la energía nuclear moderna y en el arsenal nuclear global. También la manipulación y el manejo del plutonio puede tener varios riesgos significativos frente a la salud de las personas y el medio ambiente. Listo, esa ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.